Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Y nos apuntamos una semana más, un jueves más, para saludar a nuestro compañero periodista de investigación, José Manuel García. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Muy bien, aquí estamos, hoy con más solito, así que se agradece. Bueno, todo lo que sea sol, buenas temperaturas y tranquilidad, sabes que es algo que enriquece, ¿verdad? Sí. Que también es importante. Es muy importante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema... yo nada más que decir la palabra de exorcismos ya impone muchísimo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que el tema de los exorcismos es tremendo porque cuando uno se plantea realmente la realidad que se esconde detrás de ella, pues muchas veces lo podemos entender como algo que como que no está, o es más propio de un guión de cine, ¿verdad?, que de realmente de nuestra realidad. Pero fíjate que no, esto en este caso es una realidad que se está produciendo ahora mientras que tú y yo estamos hablando. Uh-huh. Pues posiblemente en algún lugar del mundo haya una persona que está siendo exorcizada. Y lo digo bien, y lo digo sin temor a equivocarme, porque fíjate, el demonio, ¿tú crees en el demonio? Sí, creo en el bien, evidentemente creo en el mal, que le llamemos demonio, pues... Una respuesta muy inteligente. Sí. Una respuesta muy inteligente, la verdad. Porque efectivamente has dado en el clavo, has dado en el kick de esta cuestión tan particular, ¿verdad? Sí. Porque, como tú bien comentas, si crees en el bien, tienes que creer en el mal. A mí me hace mucha gracia, dentro de un respeto, por supuesto, estas personas que muchas veces te dicen, no, yo es que yo en el demonio no creo. Y luego le digo aquello de, ¿te gusta la Semana Santa? Y me dicen, me encantan. Bueno, pues si crees en una cosa, crees en la otra. Claro. Esto es una máxima, no es que yo quiera llevarle la contraria a nadie, ni mucho menos. Pero es que esto es así, es que esto es realmente así. Por lo cual, fíjate que nos vamos a centrar en ese aspecto precisamente. En el aspecto, yo te diría que más apasionante que tiene la mente humana, y digo bien la mente humana, porque una parte de este fenómeno también es mental. Una parte de este fenómeno, evidentemente, entra dentro de lo psiquiátrico, entra dentro de aquello que tiene mucho que ver con lo que es nuestra propia psique y lo que la persona de alguna forma, bueno, pues tiende a pensar, o incluso psicopatías que de alguna forma están presentes y no dejan de ser llamativas, ¿verdad?, en tanto en cuanto, pues se puede confundir precisamente con lo que es un fenómeno de estas características. Fíjate que de entrada hay que decir que el fenómeno en este caso de la posesión no es ni más ni menos que cuando un demonio, un presunto demonio, trata de entrar o ha entrado en el cuerpo de una persona. Esto implica muchísimas cosas. La primera y más importante es que en verdad hemos de creer que hay algo, ¿verdad?, que son seres malignos, seres demoníacos, que de alguna forma entran en contacto con la persona, entran en contacto con ella y que toman su cuerpo. Evidentemente, esto no es que lo digamos nosotros, ni mucho menos. Esto lo dicen, en este caso, los informes que se han hecho, los informes que se han realizado de alguna forma, y que vienen ni más ni menos que a decirnos que la Iglesia atesora un buen número de lo que son todos los exorcismos que se van realizando, y que, fíjate, lo más importante, de todo ello hay un archivo histórico, y ese archivo histórico pues no viene ni más ni menos que a refrendar pues esos estudios que realiza la Iglesia y que, llegado el caso, deben de llevar y deben de motivar finalmente ese exorcismo, ¿verdad? Que supongo que serán unos estudios largos e intensos, ¿no? Para saber si, claro. Son estudios que, fíjate, que cuando una persona en un momento dado
se cree que está poseída, evidentemente lo primero que hace es ir al médico, porque lo que se busca es otro tipo de enfermedad. Claro. Enfermedad mental, ¿verdad? Uh-huh. Sí es verdad que hay una serie de marcas. La persona deja de comer, por ejemplo, deja de interesarse por todo lo que es a lo que se dedicaba anteriormente, a hechos tan tranquilos o tan calmos como pudieran ser, por ejemplo, bueno, pues leer, pasear, salir con los amigos, ¿verdad? Todo eso pasa a ser algo más retraído, deja de tener una alimentación equilibrada. Te puedo decir de casos de personas que incluso han llegado a comer cucarachas y escarabajos, ¿sí? Los cogen y se los meten en la boca, es decir, algo absolutamente irracional. Y lo curioso de todo esto, y es con lo que nos tenemos que quedar, es que la Iglesia, cuando analiza a estas personas, pues es porque ya le vienen de médicos que han levantado las manos de ese caso en concreto, ya dicen aquello de no podemos hacer nada más por esta persona, y en ese momento, bueno, pues en ese momento surge lo imposible, porque te deslizan el contacto con un médico en este caso al servicio, nada más y nada menos que del arzobispado de la localidad que le correspondiera, y ese arzobispado es el que va a coger ese caso y se va a encargar nada más y nada menos que de algo tan importante como de estudiarlo, sopesarlo y ver si realmente merece la pena o no, pues realizar un exorcismo atendiendo a la realidad del mismo. Uh-huh. Una cosa son exorcismos terapéuticos. Los exorcismos terapéuticos son aquellos que se llevan a cabo y que no son reales, es decir, se hacen, pero se cree que a la persona se le puede hacer un bien mayor que si no se le hiciera, es decir, se hace como una labor casi social, casi sanitaria, pero sabiendo que no es un caso, en este caso, valga la redundancia, de posesión real, pero sí es verdad que hay otros que la persona, bueno, pues la persona demuestra que tiene unas aptitudes que son realmente extraordinarias en el terreno de lo extraño, como por ejemplo, fíjate, sansonismo. La persona tiene una fuerza sobrehumana, tremendamente poderosa, entre 4 personas no la pueden coger y no la pueden mucho menos, evidentemente, sujetar, y esa persona también va a demostrar algo que es aún más inquietante, lo que es el fenómeno de la xenoglosia o glossalia, es decir, la capacidad de hablar lenguas que se desconocen, y otro dato más y también interesante, la aversión a todo lo que es un objeto religioso. Es decir, la persona no puede, estar en contacto con lo que son objetos de culto, porque entre otras cosas demuestra una aversión sin igual. Entonces, bueno, pues se viene a hacer otra serie de pruebas. También hay un fenómeno de telequinesia, es decir, capacidad de mover objetos. También hay un fenómeno que es muy interesante, que es la capacidad de la telepatía. La persona te puede leer el pensamiento. Ahora te pondré casos personales que lo ilustrará mejor. Y todo ello hace que finalmente el arzobispado, en este caso todas las archidiócesis que hay en España, tienen un doble exorcista, es decir, hay 2 exorcistas, y todos los obispados pues tienen a uno, que es el que se dedica a este tipo de temas. Es decir, esto es sí o sí. Sí. Esto no es algo que sea discutible ni incuestionable. Es decir, esto es algo que la persona, es decir, todos los arzobispados lo tienen, gozan de ello, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. Y llegados a este punto, bueno, pues nos encontramos realmente con algo tan circunstancial, ¿verdad? Sí. Como es que podrás creer o no creer en un fenómeno que realmente la Iglesia se lo toma tan a pecho que Huelva, por ejemplo... Claro, tiene a sacerdotes preparados para ello, ¿no? Claro, en Huelva tenéis a vuestro propio exorcista, sí. Eso es un hecho, y eso hace que esta persona, bueno, pues cada vez que vamos a denominarlo así, ¿no?, se diagnostica un caso de exorcismo, pues esta persona acuda con los útiles. Diréis, bueno, ¿y cuáles son las herramientas de un exorcista? Pues sencillamente mucho valor,
en el sentido que no todo el mundo está preparado para asistir a un exorcismo, ni mucho menos. Mucho valor. Lo segundo y más importante es el ritual romano, y lo tercero es ser uno de los sacerdotes autorizados por parte del Vaticano para realizar este tipo de cuestiones. No vale otro. Es decir, no vale el tío de mi amigo que es a su vez, un poco todo esto para coger y decir, mira, que lo va a hacer él, que hombre, que es que este es exorcista y este puede. No, eso no es así. Tiene que ser, en este caso, el encargado de la archidiócesis de la localidad que sea, y él es el que va a acudir a diagnosticar la gravedad del caso, que en este caso pues nos ocupa y que tiene que ver mucho, pues nada más y nada menos que con esa persona que está presuntamente poseída. De hecho, se preparan en el propio Vaticano, es decir, allí es donde los preparan para esta actividad, ¿no? Exactamente, yo te puedo decir que yo tengo el curso de demonología hecho con el Vaticano, y que ese curso de demonología al que yo asistí, pues estaban también los sacerdotes que iban a ser los futuros exorcistas. La diferencia entre ellos y yo, pues obviamente que yo no puedo, evidentemente, oficiar ningún exorcismo, yo no soy sacerdote, pero sí es verdad que el conocimiento se tiene, ¿verdad? Claro. Y estábamos juntos, es decir, ambos, ellos y nosotros, periodistas por un lado, psiquiatras por otro, psicólogos por otro, y los exorcistas estábamos mezclados y estábamos compartiendo el mismo espacio. Es decir, es algo que de alguna forma te da una idea que esto es algo más, esto está, digamos, institucionalizado a tal punto que hay todos los años cursos, eso sí, para los que vamos de fuera, pagadero, y estos cursos, bueno, pues se llevan a cabo. El sacerdote, cuando le llega a uno de estos casos, bueno, pues diagnostica la gravedad del mismo, diagnostica si la persona realmente puede o no puede, tiene o no tiene esa capacidad, ¿verdad?, para, obrar ese tipo de prodigios por obra del demonio. Se realiza el informe oportuno, se da la autorización por parte de las autoridades eclesiásticas de acudir al mismo, y fíjate que el ritual romano no se pone de inicio en concurso, es decir, no es lo que primero se hace, ¿no?, el sacar el manual y ponerte allí a dar todo lo que son lo que es los diferentes textos que forman ese libro. No. En este caso vamos a ir a algo más, y es que la persona realmente lo que hace es tratar de sonsacar al poseído, al demonio, trata de sonsacarle el nombre del espíritu que lo está poseyendo. Mientras que el poseído no des el nombre del espíritu que posee, no hay nada que hacer. No se va a marchar. No se puede, porque el exorcista tiene que llamar al demonio que está poseyendo por su nombre, e invitarlo a irse. Y solamente sabiendo el nombre, esto es posible. ¿Cuánto puede durar eso? Bueno, pueden durar días, pueden durar meses, o pueden durar años. Evidentemente también, y es una cosa que yo siempre pongo la salvedad, que nadie espere, evidentemente, a una niña atada a los pies de una cama, echando puré de guisante hasta por el cielo la boca. Sí. Esto está muy bien en la película El Exorcista. Sí. Pero en la realidad no se da. En la realidad simplemente la persona acude cuando tiene la cita con el exorcista, y el exorcista va haciendo, bueno, pues un poco todo lo que es el hecho en sí de poder llamar a ese espíritu, y en este caso, una vez que ha acogido y ha dado esos primeros pasos, ir desarrollando todo lo que es las pautas convenientes para poder, de alguna forma, expulsar, ¿verdad?, a ese demonio, que es lo importante. Fíjate que en todo esto también nos vamos a centrar en algo que es vital y crucial, ¿verdad?, que es la potencia, lo que es el poder que tenga ese demonio en cuanto a la posesión que tiene la persona. ¿Por qué?
bueno, porque hay algo muy importante, ¿no? Y es que hay momentos en los que cuando nos encontramos precisamente ante demonios, puede ser demonios del bajo astral, que le llaman ellos, o demonios en este caso que son superiores, que son aún mayores. Si son demonios que bueno, que de alguna forma se pueden de alguna forma controlar, pues esos son los más fáciles de realizar un exorcismo. ¿Por qué? Porque no suelen crear problemas, no suelen dar problemas en el sentido en el que son fáciles, te dicen su nombre fácil, son seres que son egoístas, nosotros no lo comentaban así en el curso, son egoístas, son personas que son o personajes que les gusta mucho el ego, ¿verdad? Y esto lo que hace es que sea fácil sacarle la información, sea fácil de alguna manera pues el poder coger y decirle ¿cuál es tu nombre? Estoy fascinado, ¿qué capacidad tiene? Es impresionante. Y ese demonio, que ya ves, con algo tan sencillo como engatusarlo de esa forma, pues se va a pavonear y te va a acabar dando su nombre. Y va a ser fácil de echar. ¿Por qué? Porque en el momento que te da el nombre, pues lo único que hay que hacer es algo tan sencillo como simplemente invitarlo a irse. Se comienza a leer ese Rituale Romanum y a partir de ese momento, bueno, pues se le invita. Yo, demonio, te encomio a que abandones este cuerpo. Y en ese momento, bueno, la persona, casi como si fuera un sueño, despierta y simplemente indica que no se acuerda, porque no suele acordarse de nada de lo que ha ocurrido, y a continuación, bueno, pues el sacerdote está obligado a coger, apuntar, anotar la acción de ese demonio que ha realizado, digamos, en ese cuerpo. Se manda directamente al Vaticano, el Vaticano coteja una lista que tiene de demonios que de alguna forma te debe indicar si eso es o no es un demonio nuevo o que ya ha actuado. Si no ha actuado, pues lo que se suele hacer habitualmente es que se abre una página nueva y esa página nueva lo que te indica es la acción, y si ya ha actuado en alguna que otra ocasión, bueno, pues ahí lo tenemos más sencillo, porque únicamente lo que sucede es que se le abre simplemente una nueva hoja y en esa hoja, bueno, pues ya se viene a comentar que ese demonio ha vuelto a aparecer y ha hecho tal acción en tal persona en tal país. Fíjate que como puedes ver, todo va muy programado, va muy esquematizado, pero ¿cómo es realmente un exorcismo? Que es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa realmente en un exorcismo? ¿Es tan impactante como lo muestra la película? ¿Es tan absolutamente demoledor como para pensar que realmente nos encontramos ante un hecho, bueno, pues que puede obedecer a lo que es un fenómeno paranormal o que es un fenómeno real de toma de mente y cuerpo de la persona? Bueno, pues realmente sí. Realmente cuando uno acude a un exorcismo real, lo que te vas a llevar es una impresión bastante fuerte, porque entre otras cosas, esa persona, y ya hablo yo por un caso mío particular, a mí me invitan ahí a un exorcismo, yo voy a una determinada iglesia en lo que es, bueno, pues todo la zona de la Magdalena, de aquí de Sevilla, de la capital. Y bueno, fíjate que yo me quedo muy sorprendido porque a mí me piden que no grabe. Yo no podía grabar, yo no podía tener ningún elemento, en este caso de grabación, que estuviera o que pudiera dejar constancia de lo que era precisamente esa presencia dentro de ese lugar, aunque yo estaba autorizado por el arzobispado. Y fíjate que aquí lo que nos vamos a encontrar es una cosa impresionante, porque una chica, 16 años, 40 y pico kilos de peso, no pesaba más, esa chavala pues está sentada en la silla, al principio bien, hasta que se acerca el sacerdote, y bueno, el sacerdote únicamente lo que le pide es que renuncie al demonio. Entonces, de inmediato lo que surge es una voz
una voz muy gutural, una voz muy profunda, que empieza a insultar, empieza también a hablar en otro idioma, pero se la seguía bastante bien, también he de decírtelo. Y inmediatamente, bueno, pues aquella persona empieza a retorcerse en aquella silla. Entre 4 que había tratan de agarrarla, tratan de cogerla, siendo realmente imposible, es decir, a esa persona no se la podía, digamos, sujetar para que se estuviera calmada, se estuviera quieta, simplemente estaba allí con una fuerza demoledora. Yo recuerdo que, bueno, yo en mi cosa, ¿no? Yo estaba allí en un rinconcito, yo no molestaba ni nada. Recuerdo que hay un momento en el que digo, pensé, digo, tú estás fatal, ¿eh? Pensaba yo, digo, tú estás fatal, tú necesitas salir, entrar y airearte. Decía yo, Sí. no muy convencido y no muy creyente de lo que estaba viendo. Pero aquella chica se giró, tuvo un giro del cuello, no de estos de 360 grados que se ven en las películas, ni mucho menos, simplemente se giró de una forma muy mecánica y lo que me vino a decir, soltando ante un taco, acordándose de mi madre, pues era que no pensara en eso, tú no pienses en eso. Y yo digo, pues vaya, parece que realmente esta mujer está leyendo la mente. Porque la verdad es que fue impresionante, he de decírtelo. ¿No Fíjate sentiste miedo? Sí, porque entre otras cosas tú no sabes de lo que es capaz alguien así, ¿no? A lo Yo que te pensé, estás, digo, enfrentando. yo pensé con la fuerza que tiene esta mujer, esta le pega un empujón a esta gente y se viene para mí y es que me la trago, vamos. Y la verdad es que, bueno, sobra decírtelo, ¿no? Miedo se pasa, claro que se pasa, ¿no? Y uno no es, yo muchas veces lo digo, ¿no? Nosotros investigamos estas cosas, ¿no? Pero Superman no somos ninguno y miedo da, y inquietud surge y uno se queda también bastante, bueno, yo te diría que bastante impactado por todo lo que tiene que ver con precisamente con este mismo fenómeno, ¿no? Luego siguió el ritual, el sacerdote sobre todo lo que trataba era que aquella persona dijera el nombre del demonio que lo posee, y bueno, era del todo punto imposible, mientras que iban hablando diferentes idiomas. A mí me dejó muy sorprendido el tema de los idiomas. Iba soltando diferentes idiomas, iba tratando de comunicarse, de despistar, ¿verdad? Es más, en cierta ocasión hay un momento en el que dice, ya se ha ido el demonio, ¿no? Y yo, bueno, casi que suspiré, pero el sacerdote me miró y me dijo, no, es mentira, no se ha ido, sigue aquí. Lo que pasa es que está tratando de engañarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me quedé también sorprendido porque siguió aquel exorcismo, y nuevamente, bueno, pues nuevamente aquella chica pues seguía con esa actitud que realmente era muy impactante, era muy sorprendente. El exorcismo en sí, porque yo solo fui a esa sesión, sí. El exorcismo en sí solo duró 8 meses. Tú dirás, pues para ser solo ya duró, ¿no? Solo duró 8 meses, que es bastante, pero al final la chica Rosa, que es como se llama, pues pudo librarse, acabó un día soltando el nombre de ese demonio que lo habitaba, y por fin, pues bueno, ella ni se acordó, ni ya sabía qué es lo que ocurría, ni sabía lo que había pasado durante aquellas jornadas tan duras que se llevaron a cabo. Pero fíjate que también hay un fenómeno que a mí también me llama la atención, porque es que en función de cómo sea, en este caso, la cultura, la latitud de la persona que está sujeta a esa posesión, pues ahí también nos vamos a encontrar que va a cambiar. Tuve la oportunidad de estar en un exorcismo, en este caso, aquí también en Sevilla, en una determinada iglesia cerquita del centro, y en ese momento, bueno, pues el exorcismo se practicaba sobre una persona
que era de todo lo que es Norteamérica, de México, ¿no? Sí. Y ella en su cultura, bueno, se le puede ver, se le puede escuchar el deje con bastante soltitud en el sentido que se puede ver perfectamente y se puede sentir perfectamente de quién era y de la latitud quién era. Y hay un momento en el que esta persona incluso, bueno, pues se solicita a un sacerdote. El sacerdote también me llama mucho la atención porque sabía perfectamente cómo hablarle y demás, era de la misma tierra, era de México, y esto lo que te viene a decir es ni más ni menos que en función de la cultura también cambia todo lo que es algo tan singular como la forma de ver, la forma de encarar, la forma de vivir un exorcismo. Y esto, bueno, pues esto a nosotros nos deja también muy sorprendidos porque el demonio en principio debe de ser igual en un punto que en otro. Esto es obvio, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que cambia en ese sentido y también, como no puede ser menos, pues incluso la forma de comportarse, las actitudes, todo es diferente, todo es muy singular. A mí, cuando he tenido la oportunidad de ir a un exorcismo y he estado en 5, 4 oficiales y uno no oficial, en el que el peor lo pasé fue en el que no fue oficial, porque, entre otras cosas, bueno, pues te vas a encontrar que fue una persona que decía simplemente que su hijo era muy malo y que estaba poseído. Y claro, hay un momento en el que, debido a ello, lo lleva al típico curandero del pueblo. Cuando lo ha llevado al curandero del pueblo, pues yo estando presente, le trata de hacer beber una pócina, una poción, yo qué sé, una cosa rara, que combinaba aceite, bicarbonato, agua con sal, bueno, una bomba. Aquello era combinar ácidos y bases, y que en química, quien me esté escuchando sabe lo que implica eso, y bueno, esa persona, si se lo hubiera bebido, hubiera reventado literalmente. Uh-huh. Eso era algo que era realmente complicado, y que de haberlo tomado, de haberlo ingerido, hubiera podido acabar con su vida. Con lo que yo me quedo también muy sorprendido, ¿no?, con la actitud de los propios padres. Yo, al ver lo que estaba ocurriendo, pues inmediatamente lo que hago, como no puede ser de otra forma, es intentar, oye, esto no se puede llevar a cabo, esto no se puede hacer, esto es una locura, yo ahora mismo llamo a la policía. Fue decir, yo ahora mismo llamo a la policía, y bueno, pues allí prácticamente el curandero casi que ya no estaba, casi que no existía, casi que había desaparecido, y casi que había dejado incluso de estar allí, y de tratar de quitar el demonio a ese crío, a ese chaval. Fíjate que incluso hay más, ¿no? Porque en otra ocasión me llamaron de la zona también de Huelva, de tu zona, para asistir a otro exorcismo. Y bueno, ahí también me quedé yo muy sorprendido, porque la persona que en este caso que iba a recibir el exorcismo era un sacerdote. Fíjate qué curioso, pues sí. Un sacerdote poseído en Huelva, y que, bueno, se trataba de hacerle o de sacarle ese demonio. Y se lleva a cabo, fíjate, era casi un año el que se estaba llevando a cabo el mismo ritual, no se logró. Esta persona estaba evidentemente apartada del sacerdocio, porque se consideraba que las funciones, todo lo que era su mente, pues no estaba apta ni para darme una misa. Tú imagínate que en vez de una misa le da por salir al demonio y liarla, ¿no? Y recuerdo que ha sido de los casos también más complicados de resolver, en cuanto a aquellos que, bueno, pues trataban de exorcizarlo, de sacar esa posesión, que al final lo lograron. Decía, cuando le preguntabas por el nombre, decía, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Por qué posees a esta persona? El nombre que dio fue el de Satán. Evidentemente esos son nombres muy rimbombantes, muy rocambolescos, que no tienen por qué ser, y que de hecho no son.
pero que sí es verdad que nuevamente, bueno, pues te encuentras ante una circunstancia que es muy llamativa, ¿no? ¿Cuántas historias has vivido, José Manuel? ¿Cuánta experiencia? ¿Estas historias las tienes plasmada en algún libro? Sí, habitualmente, fíjate, cuando son temas de exorcismo las voy recogiendo en libros. Sí. Si son en Sevilla, pues en la guía secreta de Sevilla, si son en Huelva, en la guía de la Huelva sobrenatural. Es decir, voy yo recogiéndolo poco a poco. Reconozco que es difícil, yo no te puedo mentir, ni te puedo engañar en ese sentido. No es sencillo, bueno, pues encontrarte con este tipo de hechos, porque afortunadamente, claro, y son 2 o 3 casos los que te encuentras. En muchos de ellos no puedo hablar siquiera, porque entre otras cosas cuando he tratado de hablarlo, he tratado de comentarlo, ¿verdad? El mismo arzobispado o los mismos sacerdotes que me han invitado a ir, me han dicho aquello de, oye, no vayas a comentar nada de esto, porque hay ocasiones en las que acudo por un interés personal, pero no porque tenga en este caso, no porque tenga a lo mejor una autorización tácita, sino que el sacerdote que lo va a oficiar, conociéndome, me dice aquello de, oye, vente que vamos a hacer esta tarde un exorcismo, tú sabes, hombre, para que tú lo veas, que sabemos que te interesa, pero que realmente casi nunca se suele tener la deferencia hacia un periodista de coger y decir, oye, venga, participa. No. Es algo sobre todo también por, protección de datos, ¿no? De todas las personas totalmente. Que están allí, ¿no? Bueno, nunca sale, es decir, nunca sale el nombre ni la identidad de la persona que evidentemente está poseída, pero sí es verdad que la ley de protección de datos ha hecho que en estos últimos años, por supuesto, se vea todo más restringido y sea todo un poco más complicado. Pero cuando nos pregunten a cualquiera de los oyentes, a nosotros mismos, que si creemos en el demonio, en la existencia del demonio, pues simplemente hemos de decir que sí, porque la realidad no es más que una, y la realidad lo que nos dice es que, bueno, pues sea mental, sea real, el mal está ahí, solamente tenemos que ver la de cosas que pasan en el mundo, y hay personas que lo verbalizan a través de presuntos demonios, presuntos seres que toman el cuerpo, y fíjate, una posesión se orienta siempre a un último extremo, el sacrificio de la persona, es decir, el suicidio. Por eso hay que tener tantísimo cuidado y también hay que ir y pisar con pies de plomo ante un hecho que evidentemente te puede costar la vida. Ante estos temas, así es. Y ya para finalizar, ¿cuántas películas sobre este tema, verdad, José Manuel? Muchísimas. Yo soy una fanática de estos temas, yo creo que me las he visto todas. Hay una que me impactó mucho, que fue El exorcismo de Emily Rose, que es una película del 2005 y que se supone que está basada en hechos reales, y la verdad es que me impactó muchísimo. Creo que es una de las películas sobre este tema que más me ha gustado, la verdad. Y que acabó de mala forma, además. Acabó de mala forma, sí. Por decisión de ella, sí, por decisión incluso de ella. Tiene una forma, es algo... Pero el cine se ha abonado a un hecho que desde luego sí es verdad que es muy traumático, como son los exorcismos, que evidentemente bien ambientado dentro de lo que es la escenografía de la película te puede generar muchísima inquietud y muchísimo miedo. Así por es. desgracia, bueno, también hay que decir que en estos últimos años pues las películas de miedo dan cada vez menos miedo. Que uno ya empieza a preocuparse, ¿no? Yo creo que ya da más miedo la realidad, José Manuel. Totalmente. Da más miedo la realidad. Da más miedo la realidad que lo que realmente nos puede contar una película. Sí, así es. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre, hemos aprendido un montón. La próxima semana vamos a hablar de encuentros cercanos a la muerte. Totalmente. Vale. Te voy a contar hasta una experiencia personal. Vale. Mucho. Venga, vale, pues cuento con ello. Que tengas un feliz fin de semana, una semana estupenda, ¿vale? Igualmente, Isabel, a ti y a todos nuestros oyentes. Un beso para Sevilla. Adiós. Gracias. Nadie te da más. Nadie te da más. Más que música, nosotros te proponemos un nuevo estilo de vida. Radio Cartaya.